Buenos días, queridos hermanos. Hoy comenzamos, como decía la hermana Marí, una nueva serie de mensajes por el mes de la Reforma. Así que se extenderá solo durante octubre. Y en esta serie estaremos viendo las 5 solas. Por eso hablamos de 5 claves para entender la Reforma. Y ahí aparecen las 5 solas en latín, gracias a la persona que hizo el afiche, bueno, la puso en latín. Así pueden ir aprendiendo ustedes también un poquito de latín. Eh, y estas 5 solas que nos ayudan, o que son los pilares que nos ayudan a entender mejor nuestra fe. Y la primera que veremos hoy es sola escritura, o la escritura sola, o solo escritura. Bueno, depende de la traducción. Y por lo mismo leímos este pasaje de segunda de Timoteo 3, versículos 16 y 17. Ya me ha pasado en varias ocasiones. Ya me ha pasado en varias ocasiones y probablemente también en mi vida, y probablemente ustedes también lo han vivido, quizás, pienso que puede que lo hayan vivido, que han conversado con personas no cristianas sobre la Biblia. A mí ya me ha pasado. Y muy recurrentemente cuando conversamos con este tipo de personas que no son creyentes sobre la Biblia, sacan como de debajo de la manga una serie de argumentos para cuestionar la veracidad. Y empiezan a decir, por ejemplo, que la Biblia no es más que un conjunto de textos que fueron manipulados durante la historia con fines religiosos, para manipular a la gente, para controlarla. O que en el concilio de Nicea, siempre sacan el concilio de Nicea, que en el concilio de Nicea todos los que participaron eran tan pero tan malos, parece, porque se habrían puesto de acuerdo para decidir qué libros dejar dentro del canon y cuáles dejar afuera, según lo que les convenía, supuestamente, según esa clase de argumentos. O que supuestamente hay contradicciones internas en los textos bíblicos. Algunos también dicen que los libros apócrifos, aquellos que están fuera de la Biblia, del canon de la Biblia, muestran una verdad que la Iglesia Católica, y bueno, de pasada las protestantes también, tratan de ocultar. Porque si eso se supiera, si esa verdad que está oculta se supiera, probablemente las iglesias desaparecerían. O ponen un énfasis en la cantidad de tiempo, de décadas que pasaron entre los hechos que se relatan y el momento en el cual se escribieron. Y así surgen más y más argumentos que son usados para cuestionar la veracidad y la autoridad de la Biblia. Se trata de ese tipo de informaciones que uno encuentra por internet, viendo blogs o la película El Código Da Vinci. No sé si ustedes vieron esa película que está basada en un libro, eh, donde van a consultar a un caballero, ya un anciano, que supuestamente revisó unos manuscritos y se dio cuenta que esa verdad que tenía oculta la iglesia, él la descubrió. Pura ficción. El problema es que mucha gente ve ese tipo de películas o lee esos libros, que son ficción, y ocupan eso como argumento para rebatir la Biblia, como si fuera esos los argumentos científicos de verdad. Cuando en realidad es una novela, no es más que eso. Eh, y claro, aquellos que creen este tipo de argumentos piensan que están frente a evidencia irrefutable, ya que es evidencia de verdad que demuestra que la Biblia no es confiable, supuestamente. Como si descubrieron la rueda. Bueno, en todo caso, en este sermón no voy a empezar a refutar o a mostrar como cada uno de esos argumentos cuál es el error. No es el sentido de este sermón. No es la instancia para hacerlo, porque además son argumentos muy malos. De hecho, ustedes incluso pueden encontrar también en Internet argumentos que refutan los otros, para darse cuenta que están llenos de errores, de mentiras. Lo que sí quisiera es invitarles para que reflexionemos en torno a dos preguntas, ¿ya? En base a este texto bíblico de segunda de Timoteo capítulo 3. Primero, ¿la Biblia es la palabra de Dios? Esa es la primera pregunta que quiero invitarles a reflexionar. ¿La Biblia es palabra de Dios? Y si es así, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Cuál es el impacto que esto tiene para nosotros? Sobre la primera pregunta, si la escritura es la palabra de Dios, es importante que veamos qué es lo que ella dice de sí misma, ¿ya? El versículo 16 declara, toda la escritura es inspirada por Dios. Podríamos decir, bueno, aquí se acabó el sermón,
Porque claro, ya se finí. Aquí termino, ya con esta frase nos queda claro que sí, es palabra de Dios. Efectivamente lo es. Y aquí dice que es inspirada, ese es el tipo de términos que se ocupan. Pero es importante que nuestra fe sea una fe razonable, que podamos meditar y escarbar en la Biblia, lo que el Señor nos transmite de sí mismo. Así que podemos continuar desarrollando la idea. Antes de hablar sobre la inspiración, es necesario que nos detengamos un poco para analizar la palabra escritura, porque dice toda la escritura o toda escritura es inspirada por Dios. Pero ¿qué quiere decir escritura aquí? Por lo general, cuando Jesús hablaba de las escrituras en plural, se estaba refiriendo al Antiguo Testamento, ¿ya? Aquí en el versículo 16, el término se usa probablemente para hablar del Antiguo Testamento, para hablar también de las palabras de Jesús que circulaban en las iglesias en ese momento. Y digo de las palabras de Jesús porque no existe hasta ahora un consenso sobre el año de redacción. Ojo, el año. Esta palabra es totalmente autoritativa lo que dice aquí. Pero sobre el año de redacción no existe un consenso de esta epístola. Y por lo mismo, sobre el hecho de si ya habían, en el momento que el apóstol Pablo escribió esto, si ya estaban algunos evangelios escritos, o solo circulaban las palabras de Jesús como una tradición oral. También se está haciendo referencia aquí en Escritura a epístolas de Pablo que ya circulaban. Porque en este momento el canon del Nuevo Testamento aún no estaba cerrado. Aún no estaba cerrado. El último libro de la Biblia en ser escrito fue Apocalipsis, entre los años más o menos 90 y 100, al parecer. Podemos ver también en las mismas epístolas de Pedro y de Pablo el reconocimiento recíproco de estas como escritura. Vemos en las epístolas de Pedro que él dice que las cartas de Pablo son palabra de Dios. Y Pablo dice lo mismo de las cartas de Pedro, que son palabra de Dios. Hay este reconocimiento mutuo. Este proceso en el cual el Espíritu Santo iba dando testimonio a los creyentes, porque como les digo, no existía el canon oficial todavía, pero iba dando testimonio a los creyentes respecto de cuáles textos tenían su origen en Dios, fue ocurriendo de manera orgánica en el primer siglo, de manera natural, con el paso de los años. Y es parte de ese proceso el hecho de que el apóstol está hablando aquí de escritura como todo ese conjunto de escritos reconocidos por las primeras comunidades cristianas gracias al testimonio del Espíritu. De hecho, el reconocimiento oficial del canon hebreo del Antiguo Testamento ocurrió a fines del siglo I, en el concilio de Jamnia. A fines del siglo I ya se establece un canon oficial del Antiguo Testamento, el canon hebreo. Y en el caso del Nuevo Testamento ocurrió después. Pero aún así, previo a esto, Dios fue dando el discernimiento, esto es importante, fue dando el discernimiento a las primeras comunidades cristianas, a los primeros seguidores de Jesús, de tal manera que ellos pudieran identificar cuáles escritos eran palabra revelada y autoritativa. Ese es el sentido de escritura aquí. Pero ¿cuál es la naturaleza? Ahora, podríamos preguntarnos, ¿cuál es la naturaleza de estos escritos? El versículo dice, versículo 16, que son inspirados por Dios. Inspirados por Dios. Y la palabra traducida aquí como inspirada solo aparece aquí. No aparece esa misma palabra traducida como inspirada, no aparece en otra parte de la Biblia. Solo aquí. Y eso es lo que se conoce como, a propósito de términos en latino, en este caso en griego, como apax legómena. Apax legómena. Cuando aparece una palabra en la Biblia que no se repite en otra parte. ¿Ya? Y esa es la palabra inspirado en este texto. Aunque sí está presente la idea en otras partes de la Biblia. Y apunta al hecho de que la escritura tiene su origen en el aliento divino. Esa es la idea de inspirado. Tiene su origen en el aliento divino. Que Dios exhaló en ellas. Es como si Dios hubiese hecho así al autor humano. Por lo mismo, los autores fueron guiados de forma poderosa y sobrenatural por la acción del Espíritu Santo.
Y esta idea de inspiración hecha por tierra, todas esas posiciones que surgieron desde la época moderna hasta ahora, que afirman que la Biblia contiene la palabra de Dios, o que la Biblia es el testimonio escrito del obrar de Dios en la historia, o que es solamente un texto que sería la respuesta del ser humano que busca conectarse con Dios. De hecho, ya nosotros entendemos que en realidad el ser humano no busca conectarse con Dios, es Dios que nos busca a nosotros. Cuando este versículo dice que toda escritura es inspirada por Dios, apunta al hecho de que es su palabra, la palabra del Señor. Y aquí la diferencia de cualquier otro texto de la literatura universal, la pone por sobre cualquier libro de la humanidad, por muy bueno que sea, aunque sea Liliada, se da lo mismo. La Biblia está por sobre porque es su palabra. Pero esto no quiere decir, el que sea su palabra, no quiere decir que Dios reprimió la personalidad de cada autor. Cuando decimos que Él exhaló, en ello estamos hablando de un tipo de inspiración orgánica, en la cual se conjugaron, por una parte, la obra sobrenatural del Señor en el autor, al mismo tiempo con el conocimiento, el lenguaje y la cultura de la persona que escribió. Dios no dictó la palabra. Eso es lo que creen los musulmanes del Corán, que Dios dictó el Corán. De hecho, lo hizo a través de un ángel, según ellos. Eso es lo que creen ellos, pero nosotros entendemos que la Biblia no es así. Dios nos dictó la palabra. Tampoco puso en un estado de trance a los autores. Eso sería como un tipo de inspiración mecánica, pero aquí fue orgánica, porque el Espíritu Santo los guió y los autores usaron todos los recursos intelectuales y culturales que tenían a mano. Es por lo mismo que encontramos en la Biblia distintos géneros literarios. No es simplemente una inteligencia artificial redactando un texto, no. Son personas con su personalidad, con su carácter escribiendo. Dios hablando a través de ellos. Y hay distintos géneros literarios o pasajes que no están bien redactados. No digo desde un punto de vista doctrinal, desde un punto de vista literario, escritural, que no están bien redactados. Como Romanos 5, donde se puede identificar que Pablo estaba escribiendo en un idioma que no era su lengua materna. No era su lengua materna. Claro, era un judío escribiendo en griego. Entonces da la impresión que tuvo dificultades para expresar las ideas. También vemos referencia a las costumbres de la época, como el uso del velo en las mujeres. Son las costumbres que existían y que los autores aceptaban porque estaban en ese contexto, pero que no están estableciendo una norma para nosotros. Todo esto nos muestra que Dios reveló su palabra. Es Él exhalando a través del lenguaje, de las expresiones y el carácter de las personas que Él usó como medios para que esa revelación quedase por escrito. Las personas fueron agentes activos en este proceso. Y es por eso que nosotros podemos hablar de una doble autoría, divina y humana al mismo tiempo. Ahora bien, si toda la escritura es inspirada por Dios, se trata de su palabra, ¿cuáles son las consecuencias para nosotros? ¿De qué manera esto impacta nuestra vida? Porque tiene que causar un impacto si se trata de su palabra, si Él inspiró. No puede ser que ya Dios inspiró el texto bíblico, queda ahí, lo ponemos abierto en la casa, en el living y listo. No, debe causar algún impacto en nosotros. Cuando, cuando preparaba esta predicación, pensaba en cuán importante es que no solo no sé si dice, adheramos, o eso, el hecho de adherir. La forma verbal me confundí, pero es importante que no solamente el hecho de adherir al contenido de la Biblia,
o a solo conformarse con creer lo que dice, como ya estoy de acuerdo y listo, sino que la palabra de Dios debe provocar una transformación en nosotros. No es simplemente un conjunto de creencias y digo ya, estoy de acuerdo, no, debe transformarnos. El mismo pasaje continúa diciendo, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ambos versículos son bastante claros en presentar la utilidad y el objetivo de la palabra. Porque tiene una utilidad, tiene una meta también. La Escritura debe enseñarnos, debe confrontarnos. Por algo existe una predicación, si no solamente sería la exposición histórica de un texto. El sentido de la predicación es que nos confronta, nos remece, que de una u otra manera entendemos que esta palabra se debe encarnar en nosotros, debe corregirnos, debe instruirnos de tal manera que podamos crecer en nuestra relación con el Señor, que podamos avanzar en este camino de santificación hacia la meta que es Cristo. La misma Biblia dice que la meta, y a lo cual la palabra nos impulsa, es a alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, dice Efesios 4. Alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Porque si no nos transforma en realidad, mejor cerremos aquí. ¿Qué sentido tendría si no produce algo en nosotros? Y con esto no estoy diciendo ya ahora nos transforma, logramos un estado de perfección en esta vida. No, vamos a seguir pecando, vamos a seguir equivocándonos, pero al menos debe existir esa convicción de pecado en nosotros, esa convicción de que debemos levantarnos y debemos seguir en este camino, guiados e impulsados por la palabra, obedeciéndola, a pesar de nosotros mismos. Porque como les digo, no sirve de mucho, en realidad no sirve de nada, abrazar las enseñanzas de la Biblia como este conjunto de creencias que aceptamos, si esta palabra no está moldeando nuestras vidas, todo nuestro ser. Y ahí es donde estaba el error de los fariseos, porque creían que en realidad era adherir a un conjunto de creencias, mostrar como en lo superficial de la vida que estaban cumpliendo con esa lista de reglas, pero Jesús los confronta, le dice, no, no pasa por ahí, pasa por el corazón. En ese sentido debe transformar nuestro ser desde la raíz, desde lo más profundo, nuestras motivaciones, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestro carácter. ¿Hasta qué punto nuestro carácter está siendo transformado por la palabra? ¿O no lo está haciendo? Porque si lo que dice es verdad, porque es palabra de Dios, no podemos ser indiferentes frente a la Escritura. Necesariamente debe impulsarnos a vivir buscando la voluntad del Señor. Hermanos, nuestra fe y nuestra relación con Dios no puede basarse en nuestros sentimientos. Y con esto no estoy diciendo que hay que anular los sentimientos, esa idea como muy racionalista, que no, que la iglesia o que la fe se vive dejando los sentimientos de lado. No, experimentamos sentimientos, nuestra relación con el Señor está bien, pero nuestra fe no debe basarse en esos sentimientos o en nuestras buenas intenciones. Muchas veces, claro, creemos estar haciendo lo correcto, pero estamos fallando. Yo creo que a todos nos ha pasado. O en lo que imaginamos que puede ser bueno. Porque todo eso está en el plano de la subjetividad, de lo incierto. Necesitamos de la palabra porque solo así podemos caminar por terreno firme. Entendemos que nuestra fe no es una religión de la experiencia. O sea, es evidente que nosotros como presbiterianos nos distinguimos de otras ramas evangélicas donde la centralidad es la experiencia, que es lo que yo estoy viviendo con el Señor. Nosotros sí entendemos que debe existir esta experiencia con el Señor, pero ahí no está la centralidad. Porque eso es caminar como sobre lodo.
Un día estoy bien, un día me siento en una relación sana con el Señor, la semana siguiente no, en realidad no estoy bien. No me siento bien, entonces por consecuencia no estoy en una buena relación con el Señor. Eso es muy incierto, pero la Biblia nos da seguridad. La Biblia nos ofrece este terreno firme, sólido sobre el cual caminar. Es algo concreto, porque se trata de la voluntad objetiva revelada de Dios. No de lo que yo imagino, de lo que creo, de lo que Dios ha revelado de manera objetiva. Porque ¿qué más objetivo que la Biblia? Nada, nada. Todo lo demás puede ser incierto, excepto lo que Dios ha revelado de sí mismo, de cómo nosotros debemos entendernos y vernos a nosotros mismos, y cómo debemos ver al mundo. Pero para esto es necesario que dejarnos remecer por la palabra, que nos desplace, que nos mueva, que cambie nuestra mente. Porque si nos conformamos, si nos sentimos, somos autocomplacientes y nos sentimos tranquilos con nuestras ideas subjetivas de la fe, de cómo relacionarnos con Dios o con los otros, de cómo debemos vivir siendo cristianos, en realidad estaremos viviendo como ateos prácticos. Creyendo en Dios, sí, creyendo en su palabra, pero haciendo toda nuestra manera. Enceguecidos por una falsa sabiduría, la sabiduría de este mundo. Como nosotros creemos o imaginamos que es lo más conveniente. Y ahí está el problema. Necesitamos ser movidos por esta palabra, sacudidos por la palabra. La misma Biblia dice, en otro pasaje de Santiago, la epístola de Santiago, capítulo 1, 22, que no tenemos que conformarnos con ser oidores de la palabra. Aquí, en ese versículo, en ese pasaje, es muy explícito también, que no debemos conformarnos con ser oidores de la palabra, sino también hacedores. Porque de lo contrario estamos, dice el texto, estamos engañándonos a nosotros mismos. Y ese versículo de Santiago tiene directa relación con este par de versículos aquí en 2 de Timoteo 3, porque apuntan a lo mismo, la necesidad de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y no según nuestros deseos, no según nuestros caprichos o según nuestra experiencia. De repente creemos que, bueno, hemos vivido tanta experiencia que eso nos da sabiduría. Sí, no podemos negar que la experiencia de algo nos van moldeando en la vida, pero eso no es suficiente. No podemos tener la experiencia como la fuente de sabiduría. Debemos buscar cuál es su voluntad, la voluntad que la ha revelado, no lo que nosotros estamos imaginando, qué es lo que ha revelado de su voluntad. Porque esa es la única manera según la cual nosotros podemos crecer realmente en nuestra relación con el Señor, a la estatura de Cristo. No vamos a crecer simplemente, no sé, viniendo aquí a la iglesia, yendo a retiro, escuchando música cristiana, cosas que están bien, pero no es eso lo que va a hacer que nosotros crezcamos en santidad. Van a ser medios que Dios va a utilizar, sí, pero no es eso lo que Dios hace que nos impulse a crecer en este proceso. De hecho, no hay otros caminos, no hay otras alternativas. Por mucho que nosotros nos esforcemos en crecer a la estatura de Cristo, solo su palabra puede mostrarnos el camino que el Señor quiere, no el que nosotros pensamos que es mejor, el camino que el Señor quiere para nuestra vida. Solo su palabra es, como dice la misma palabra, lámpara que guía nuestros pies en este mundo oscuro. Qué bonita esa metáfora, porque estamos en un mundo súper oscuro, es evidente. Solamente la palabra puede cumplir esta función de ser lámpara, de ser una luz que nos ilumina entre estas tinieblas. Tinieblas que no son solamente como algo ajeno, sino que nos envuelven de cierta manera también porque estamos
en este mundo. Ahora bien, ¿estamos dispuestos a dejarnos moldear por la Escritura? ¿Estamos dispuestos a esto? A que el hecho de que la Escritura nos desplace, nos sacuda, nos mueva, que no solo sea autoridad para nosotros en materia de fe, sino también en nuestra ética en el trabajo, en nuestras relaciones de todo tipo, matrimoniales, de amigos, en el mismo trabajo, en la iglesia, en nuestros pasatiempos, en nuestras motivaciones más profundas, que ahí también en nuestra vida práctica sea la autoridad. Estamos abiertos a la posibilidad que la palabra nos mueva del lugar donde estamos ahora, con tal de reenfocar nuestra mirada hacia Cristo y que todo nuestro ser se vuelva a Cristo. Necesitamos estar orando, hermanos. Necesitamos, lo digo, me incluyo, necesitamos estar orando para que Dios nos dé una convicción que cada día sea más profunda sobre la necesidad de someternos a su palabra. Me acuerdo que hace varias semanas atrás hablamos en el departamento femenino el término sometimiento, que eso de repente nos incomoda en el contexto actual, ¿cierto? Nadie quiere someterse a nada. Hablar de sometimiento ya nos causa un poco como de resquemor, un poco de rechazo, esa palabra. Pero es evidente que necesitamos someternos a su palabra para poder vivir la vida que el Señor quiere que vivamos y someternos con humildad. El Señor nos está hablando ahora, no a través del celular. Aunque quizá Él también está llamando, quién sabe, pero por lo menos de manera concreta, objetiva a través de su palabra, nos está confrontando. Y debemos someternos, como decía recién, con humildad. Con humildad. Eso también es algo que nos cuesta, el sometimiento y el ser humildes. Y con toda la disposición, la disponibilidad a vivir según el propósito que Él ha revelado. Propósito para nuestra vida y para el mundo. Como decíamos recién, haciendo referencia al texto de Santiago, que seamos hacedores, hacedores, y no meros oidores que se engañan a sí mismos. Porque finalmente, ¿de qué sirve engañarse? Ya, yo tengo una vida tranquila, soy buen cristiano. Y listo. ¿De qué sirve engañarse? ¿Vivir un cristianismo cultural? Hago mi oración, leo mi texto bíblico, me acuesto y listo, estoy bien. ¿O una fe intelectual que no se somete a lo que Dios manda? No sirve de nada eso. Que el Señor sea trayendo convicción a nosotros. Una convicción, como decía recién, profunda, radical, sobre la necesidad de obedecer su voz en las Escrituras, por sobre cualquier líder. Los líderes fallamos, pasamos, gracias a Dios que pasamos. Eso es bueno. Y por sobre cualquier líder, cualquier tradición o cualquier buena intención. Me pasó en mi pasado pastoral en otros lados. Claro, de repente la gente se identificaba más con ser protestante que con ser cristiano. Entonces, que el sometimiento a su palabra esté por sobre la obediencia a cualquier tradición o adhesión a cualquier tradición o a cualquier persona, a cualquier cuerpo de liderazgo. Que sea su voz, que sea su voz, que es la verdad que sobrepasa todas las pequeñas verdades de este mundo, la que reina en nuestras vidas. Y que esta verdad nos esté confrontando día a día. De repente me quedo con la sensación, hermanos, y lo digo, no lo digo por usted, pero lo digo conmigo mismo, lo que me pasa a mí en mi corazón, que me estoy con esto predicando, pero lo voy a aterrizar a mi vida durante la semana. Y ojo, no lo digo por usted, lo digo por mí. Ya yo lo estoy entendiendo perfectamente, pero lo voy a aterrizar a mi vida durante la semana. Yo creo que ese es un autoexamen que tenemos que hacernos todos. ¿Estamos dispuestos a someternos?
No solamente de manera intelectual, porque ya todos lo entendemos esto, pero de manera real, concreta, en el día a día, en lo cotidiano. Entender que el Señor se ha revelado y que nuestra voluntad debe ajustarse, debe moldearse para que esté de acuerdo con su voluntad. Que el Señor nos esté ayudando en esto, que a través de su Espíritu nos esté guiando, nos esté llenando para poder vivir de acuerdo a lo que Él mismo ha revelado. Y para que a pesar de nosotros mismos, de nuestros pecados, de todo lo que fallamos, Él nos esté nuevamente levantando y nuevamente haciendo que nuestra mirada esté puesta en Él, en su palabra, en su voluntad, porque finalmente es la única manera como podemos vivir realmente a lo cual Él nos ha llamado. Y es la única manera, sometidos a su palabra, viviendo así, que podremos experimentar el verdadero gozo. Muchas veces nosotros nos quedamos un poco bloqueados en la vida tratando de vivir esos placeres pasajeros de este mundo, cuando en realidad aquí, en este tipo de sometimiento a su revelación, podemos encontrar la verdadera felicidad, el verdadero gozo, que va a ser la reacción al estar poniendo nuestra mirada en su gloria. En la medida que Él es glorificado, podemos vivir este estado de plenitud real, real, que se puede extender hasta la eternidad. Que el Señor sea guiándonos en este proceso y sosteniéndonos siempre en todo. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Gracias porque tú nos muestras a través de tu palabra cuán importante es ella, Señor, es esta. Gracias, Señor, porque tu palabra nos confronta, nos mueve, nos remece. Y ante eso no podemos quedar indiferentes, Señor. Ante eso no podemos quedar como si nada ha pasado. Padre Santo, que tu revelación esté constantemente, que la Escritura esté de manera permanente moldeándonos, transformando nuestra vida, para que nuestra voluntad cada día se vaya ajustando más y más a lo que tú quieres, a tu propósito, y no a lo que nosotros buscamos según nuestros deseos pecaminosos. Padre Celestial, que podamos entender que esta es la única manera, como decíamos durante la predicación, de caminar sobre terreno firme, sobre terreno sólido, no sobre un terreno de lodo incierto. ¿Cuánto necesitamos, Señor, avanzar de esta manera, con firmeza, dando pasos de fe y confiando que esto es lo que tú quieres para nuestra vida? Padre Santo, que constantemente estemos meditando en esto, en esta verdad, y que nuestra comprensión de la autoridad de tu palabra se vaya desarrollando, vaya madurando día a día. Y que esto que hemos compartido aquí, Señor, sea una verdad que nosotros también podamos compartir en nuestra familia, en nuestros hogares, y a todos aquellos a quienes estemos predicando tu palabra, anunciando las buenas nuevas de salvación. Padre Santo, vemos alrededor nuestro, afuera de este mismo templo, cuántas personas necesitan de ti y cuántas personas necesitan, Señor, las respuestas para sus vidas que tú ya has revelado aquí, Señor, en la Escritura. Padre Santo, qué maravilloso es saber que tú, a través de tu palabra, otorgas la respuesta, la solución a todos los cuestionamientos del ser humano. Gracias por eso, Señor, te alabamos, y que nosotros podamos constantemente estar meditando en tu palabra, estudiándola, para poder aportar estas respuestas a aquellos que están cerca nuestro y que te necesitan. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Hermanos, preparemos nuestros corazones para poder participar de la Santa Cena.